día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. A continuación, el Catecismo nos ofrece 3 puntos que responden al epígrafe la celebración de la liturgia celestial. Dice así: el Apocalipsis de San Juan, leído en la liturgia de la Iglesia, nos revela primeramente que un trono estaba erigido en el cielo, y uno sentado en el trono. Es un texto maravilloso, Apocalipsis 4, que lo voy a leer. Después tuve una visión. He aquí que una puerta estaba abierta en el cielo, y aquella voz que había oído antes, como voz de trompeta que hablara conmigo, me decía: sube acá, que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Al instante caí en éxtasis. Así pues, estamos hablando de un lenguaje apocalíptico, pues descrito en éxtasis. Vi que un trono estaba erigido en el cielo, y uno, con mayúscula, uno, sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina, y un arco iris alrededor del trono, de un aspecto semejante a la esmeralda. Vi 24 tronos alrededor del trono, y sentados en los tronos a 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Bien, veis por lo tanto un trono excelso con un arco iris que lo encuadra. Su aspecto es semejante al de una piedra preciosa, una esmeralda. Hay uno solemnemente sentado en ese trono, y también hay 24 pequeños tronos alrededor de aquel gran trono. Están sentados 24 ancianos con vestiduras blancas. Estamos hablando pues del coro de los apóstoles, y junto con también el coro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, alrededor de ese Cristo glorioso que está sentado en el trono. Es el Señor Dios, el Señor Dios, así lo dice Isaías 6.1. El año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus alas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él, cada uno tenía 6 alas. Con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban. Y se gritaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo Yahvé Sebaot, llena está toda la tierra de su gloria. También hay otro texto similar a este en el libro de Ezequiel, que también remarca esa visión, con este género apocalíptico, esa visión de aquel Señor lleno de gloria sentado en el trono. Dice así: por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas había algo como una piedra de zafiro en forma de trono, y sobre esta forma de trono, por encima, en lo más alto, una figura de apariencia humana. Vi luego como el fulgor del electro, algo como un fuego que formaba una envoltura todo alrededor, desde lo que parecía ser sus caderas para arriba y desde lo que parecía ser sus caderas para abajo. Vi algo como fuego que producía un resplandor en torno, con el aspecto del arco iris que aparece en las nubes los días de lluvia. Tal era el aspecto de este esplendor, todo en torno. Era algo como la forma de la gloria de Yahvé. A su vista caí rostro en tierra. Bien, como veis, son imágenes hermosísimas que describen esa gloria de Yahvé. El trono es como no una construcción humana, sino que el trono es como una piedra preciosa que tiene forma de trono para poder sentarse en ella. Tiene forma de asiento. No es un trono construido por hombre, por un carpintero, no. Y dice que es una piedra preciosa que tiene la forma de ese asiento en que se sienta. Todavía eso remarca más que eso es un don de Dios, no puede ser obra humana, esa gloria que tiene Jesucristo, que lógicamente es el Señor, es imagen de Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Habla también de ese resplandor, como del electro, etcétera. Estamos hablando pues de que la liturgia, solamente de este Cristo total que se celebra,
solamente se puede entender bien en esa conexión, en esa conexión con el Cristo glorioso, sentado a la diestra del Padre. Luego se va revelando poco a poco, con más precisión, al Cordero, inmolado y de pie. Y entonces, en esa gloria, se mezcla la pasión y la resurrección, porque es un Cristo, es un Cordero inmolado, degollado, pero que al mismo tiempo está glorioso. ¿Cómo poder juntar esos dos aspectos, ¿no?, que parecen tan antagónicos? Lo de ser degollado y al mismo tiempo ser glorioso, pues se junta. En la liturgia lo decimos así: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Se juntan esos dos aspectos. Bien, y entonces os pongo, por ejemplo, este caso, Apocalipsis 5:6. Entonces vi, de pie, en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos, un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a la tierra. Dice así también Juan 1:29. Esto nos evoca ese pasaje en el que Juan Bautista dice a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa misma imagen del Cordero de Dios es la que utiliza el libro del Apocalipsis para hablar de ese que está lleno de gloria, sentado en su trono, el Cordero degollado, el mismo que Juan Bautista señaló entre la gente a sus discípulos. Ese mismo es el Cordero del que habla el Apocalipsis. Eso es lo impresionante. El mismo Cordero al que nosotros en la liturgia repetimos, Cordero de Dios, por 3 veces. Y le pedimos que nos limpie de nuestros pecados. El mismo Cordero que anduvo aquí entre nosotros, ahora está glorioso. Bien, pues continúa este punto del catecismo. Cristo crucificado y resucitado, el único sumo sacerdote del santuario verdadero. Y aquí se nos ponen unas citas de la carta a los Hebreos, que es otra, después también del Apocalipsis. La carta de los Hebreos es pues también de los libros de la Sagrada Escritura que más remarcan este aspecto del Cristo glorioso que preside la liturgia celestial. La carta a los Hebreos es una carta litúrgica. Merece la pena que, si tenéis tiempo, que la podáis leer, porque es una carta, es una carta que lo que hace es una especie de teología de la liturgia. Aquí se nos ofrecen estos 2 textos para su lectura. Hebreos 4, versículos 14 y 15. Teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme la fe que profesamos. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. O sea que lo impresionante es que ese sumo sacerdote, ese subrayar la excelsitud, la grandiosidad, la santidad, ¿no? Eso no quita que al mismo tiempo tenga ese rostro tan cercano a nosotros. Es capaz de compadecerse de nuestras flaquezas, dice, porque Él tiene también esa condición humana nuestra. Es capaz de compadecerse. Aunque tenga, a veces las imágenes del Apocalipsis nos pueden asustar un poco, porque claro, que remarcan un Dios que parece que suena entre los truenos, ¿verdad? Y uno dice, Dios mío, y se le encoge un poco el corazón. No temas, no tiembles, disipa esos miedos de tu corazón, porque al mismo tiempo que el Apocalipsis y que el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, remarca esa gloria de aquel que está sentado en ese trono celeste, al mismo tiempo que remarca eso, también remarca las imágenes de su humildad y debilidad. O sea, allí sigue siendo Cordero también. Y encima, Cordero degollado. Y encima, esa condición humana es la que le permite, a través de la cual Él ha querido comprenderte, comprender tu debilidad, porque Él ha compartido tu condición humana y no se ha despojado de ella para subir a ese trono de gloria. No, esa condición humana que ha compartido contigo la ha llevado a ese trono de gloria. Por eso añade, ¿no? Hebreos 10, versículo 19 al 21.
Teniendo pues, hermanos, plena seguridad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Cristo, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por Él para nosotros, a través del velo, es decir, de su propia carne, y como un sumo sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala y lavados los cuerpos con agua pura. O sea que por lo tanto se nos pide que tengamos plena confianza en ese que preside la liturgia celestial, en ese trono de gloria, que tengamos plena confianza en él. Continúa este punto del catecismo: el mismo que ofrece y que es ofrecido, que da y que es dado, es el que está allá arriba en el trono. Imagen maravillosa de San Juan Crisóstomo, la repito. El mismo que ofrece y es ofrecido, que da y es dado. Ese Cristo glorioso que está arriba, Él ofrece el sacrificio y Él mismo es la ofrenda. Es sacerdote, víctima y altar al mismo tiempo. Las tres cosas, así lo dice la liturgia. Sacerdote, víctima y altar. Él es el sacerdote que ofrece. Él es la ofrenda que es ofrecida. Y Él es el altar, es decir, a través de Cristo se ofrece al Padre. También nosotros estamos llamados a ser sacerdote, víctima y altar. Estamos llamados a ser nosotros los que ofrezcamos al Padre, a hacer de nuestra vida una hostia inmaculada ofrecida, y que nuestra propia vida sea el altar en el que, unido al altar de Cristo, hagamos la ofrenda. Esto es maravilloso, dice aquí: Cristo es el que ofrece y al mismo tiempo es la ofrenda. Y al mismo tiempo es la ofrenda. Fijaros que esto se ve con mucha claridad en la celebración litúrgica de la Santa Misa, cuando Cristo está representado en el sacerdote. Cristo está representado en el altar, que es el sitio en el que va a ser ofrecido, y por supuesto está representado, es que está sustancialmente presente en la ofrenda del pan y el vino eucarística. Con lo cual Cristo es sacerdote, víctima y altar. Cristo está en el sacerdote, Cristo está en esa roca, en esa piedra en la que se va a ofrecer el sacrificio, y por supuesto está presente en la ofrenda. Sacerdote, víctima y altar. Dice: Él es el que ofrece y Él es el ofrecido al mismo tiempo. Por eso allí en estos textos que nos pueden parecer un tanto misteriosos, ¿no?, al mismo tiempo tiene esa imagen gloriosa y tiene también la imagen del Cordero degollado. ¿Por qué? Porque es el que ofrece y Él es el que es ofrecido. Las dos imágenes al mismo tiempo. La imagen de la gloria al mismo tiempo unida a la imagen de la ofrenda humilde. Y por último, dice este punto del catecismo, revela el río de vida que brota del trono de Dios y del Cordero, uno de los más bellos símbolos del Espíritu Santo. Es decir, que también ese trono de gloria, ese Cristo glorioso que está sentado allí a la diestra del Padre, también está descrito como un río de vida que brota del trono, de ese trono, brota un río de agua. Voy a leer estos dos textos, Apocalipsis 22:1. Luego me mostró el río de agua viva, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. Así pues, la imagen de un río que brota del trono de gloria. En medio de la plaza, a una y otra margen del río, había árboles de vida, que dan fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. Brota ese río del trono de la gloria, y de ese río dice que a ambos lados van brotando árboles que dan fruto 12 veces al año, una vez al mes. Está hablando de la Iglesia Apostólica, de los 12 apóstoles, y que tiene hojas medicinales de esos árboles. Esos son los sacramentos, cuya fuerza, cuya vida brota del trono celestial. Pues toda una evocación también, este agua que brota de allí, de aquella conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana. También el Catecismo nos ofrece ese texto, donde Jesús también habló: si conocieras el don de Dios
y quién es el que te dice, dame de beber, le pedirías tú a él, y él te daría agua viva. Te daría esa agua viva que brota del trono celestial. Jesús te da a beber de una fuente que emana de allí, del trono del cielo. Y nosotros tenemos que ser como la mujer samaritana, que le digamos a Jesús, Señor, dame de ese agua, para que no tenga más sed. Dame de ese agua que brota de esa fuente, de ese trono en el que tú estás sentado glorioso en el cielo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.